Jesús dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Señor Padre, queremos darte gracias por tu palabra, que es viva, que es verdad, que es eficaz, es poderosa. Te rogamos, Señor, que tú en este momento, a través de ella, de nuevo puedas obres en nuestros corazones. Oh, gracias, Padre. Trae edificación para tu pueblo y trae salvación para aquellos, Señor, que no te conocen. Oh, Padre, gracias te damos en este día por tu presencia, porque tú has prometido estar en medio de tu pueblo, Señor, en medio de tu iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. Quiero pediros que me acompañéis, por favor, a la segunda epístola de Pedro, del apóstol Pedro. Segunda de Pedro. Vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 1 vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 15. ¿Estamos ahí? Segunda de Pedro. ¿Sí? Leo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y en nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros a amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como el Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Hermanos, el apóstol Pedro, lo que nos está diciendo aquí al final de este capítulo, o de este texto, esta porción que hemos leído, ¿verdad? Que la razón de esta epístola, principalmente, es que ellos recuerden que son de Dios, que son de Cristo. Y tiene un énfasis especial en cuanto a la necesidad del conocimiento, conocerle a Él, conocerle bien. Él está hablando a su grey, está hablando a su pueblo. Es una epístola que ha sido enviada, como fue la primera epístola, en aquel tiempo a su iglesia que había sido o estaba siendo perseguida, había una gran persecución y ellos estaban sufriendo. Por eso les anima a fortalecerse en el Señor, a no desmayar. En esta segunda ocasión, según el contexto de esta segunda epístola, también está animando a su iglesia porque están habiendo falsos maestros, porque están habiendo burladores y los cristianos están siendo no solamente atribulados, y quizá todavía en aquel tiempo, me temo que eso siempre ha sido así, sufriendo persecución, y estaban desanimados probablemente y estaban con necesidad de que el apóstol les recordase que Cristo es su Salvador, que Cristo los guarda, que el Señor los guarda, que son de Dios. Este es nuestro amado apóstol, el apóstol Pedro. Vamos a analizar un poquito lo que está diciendo, lo que hemos leído. Él comienza diciendo que él es siervo y apóstol de Jesucristo. Es el Pedro que estuvo con el Señor. Y está dirigiéndose a los cristianos. Tengo que decir también que esto es una epístola de las que se llaman, o que se encuentran entre las llamadas epístolas universales. Sí, estaba dirigida concretamente a un pueblo definido, pero obviamente aquí encontramos unos principios que son universales, encontramos verdades que son para todos los cristianos, para su iglesia. Y Él se dirige a nosotros hoy también, como lo hizo con ellos. A los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, la fe en Dios es una fe, la fe en Cristo es una fe preciosa,
hermosa. No hay nada como eso. Y dice el apóstol que nosotros compartimos esa misma fe con Él. Es a Él a quien el Padre, según Jesús, le reveló quién era Jesús, el Cristo. Bienaventurado eres, Pedro. No te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado Dios. Esa misma fe es la que Dios ha revelado a su pueblo, a su iglesia, a cada uno de aquellos que han creído en Él. A cada uno de nosotros es la misma fe. Es la misma fe, no es una fe mayor, no es diferente. Aquí estamos hablando de la fe en Cristo. La fe en Cristo, en el Cristo de la palabra de Dios, en el Cristo con quien a Pablo se le reveló el Señor, ¿verdad? Y todos los discípulos pudieron conocerlo y tener comunión. El apóstol Juan nos dice también en su primera epístola que él tiene comunión, ha tenido comunión con Cristo y que todos somos participantes de la misma comunión. Tenemos la misma fe en Cristo, tenemos la misma comunión con Dios que ellos, la misma fe como ellos, tan preciosa, la misma comunión. Nosotros la compartimos. No hay diferencia. Conocimiento de Dios, la fe salvadora es la misma. Y continúa el apóstol diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos añadir, encontrar la paz, la gracia de Dios. En Él puede ser multiplicada. Así que tenemos una misma fe, compartimos una misma fe, y lo que el apóstol quiere que nos quede claro, es que no solamente Dios nos ha dado fe, ha producido fe en nuestros corazones, sino que Él también nos ha dotado, nos ha capacitado de su espíritu, de su vida, para vivir conforme a su voluntad, para buscar su rostro, para buscar su gracia, para tener un mayor conocimiento, que al fin y al cabo, ese es el mayor de los propósitos, hermanos. El fin del Evangelio no es la conversión de las almas. El fin es restaurar la comunión con Dios. Y Dios nos ha capacitado para eso. Mirad el versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante, de nuevo, ¿cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Pues estas promesas son para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Qué asombroso! ¿Nosotros podemos participar de la naturaleza divina? Es lo que está diciendo aquí. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos la ha dado Dios, todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que podemos tener en esta vida, la familia, el matrimonio, el trabajo, alimento, vestido, todas las cosas nos han sido dadas por Dios. Vemos su bondad, vemos su amor
Un amor, además, que es común, la gracia común a todo el mundo, ¿verdad? Pero a nosotros nos ha dado no solamente eso, sino que nos ha dado también todo lo que pertenece a la piedad. ¿Qué es la piedad, hermanos? La piedad es esa relación que podemos tener nosotros con Dios. Es reconocer el señorío, reconocer que Él es Dios, tener en cuenta a Él. Mi vida pertenece a Él, somos de Él, Él nos hizo, Él es dueño, Él es soberano, Él tiene derecho sobre nuestras vidas. Eso es piedad, cuando nosotros reconocemos a Dios como el Creador, el dador de la vida. Y nos ha dado ese poder, esa capacidad, esa naturaleza espiritual en el nuevo nacimiento, precisamente para eso, para poder conocer, para poder conocerle a Él mejor. Grandísimas promesas. Aquí los destinatarios, ellos entonces, a quienes Pablo se dirigía, todavía no tenían la palabra de Dios como la tenemos nosotros hoy, ¿verdad? Ellos conocían el Antiguo Testamento y ellos seguramente conocían bastante por lo que estaba ocurriendo en esa iglesia que Cristo estaba levantando. Ellos habían oído de los apóstoles, ellos partieron muchos desde Jerusalén, ¿verdad? Ellos habían tenido su enseñanza, habían conocido el poder de Dios, la iglesia, su palabra, todas las enseñanzas de los apóstoles, en las cuales nosotros nos basamos únicamente, en la palabra de Dios. Probablemente algunas de las cartas, ahora no lo sé, ya empezaban a ser leídas por ellos, o por lo menos de forma oral. Ellos conocían de las promesas del Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos toda la revelación, todo el mensaje de Dios. Grandísimas promesas, preciosas, para poder ser todo ello, para poder llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Porque es a través de la palabra, es por la palabra que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Amén? Es así. Y dice que fue por esa razón, al nosotros reconocer a Dios, a reconocer su obra, un Dios santo, su perdón, su misericordia, su gracia, su salvación, es que eso nos hizo huir de la corrupción del mundo. Ya hemos estado hablando esta mañana, la corrupción del mundo. La corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? A causa de la concupiscencia, a causa del deseo natural y pecaminoso de la carne, del hombre. Y todo fuera de Dios. Bien, vemos aquí que estamos realmente, hermanos, Dios ha capacitado con su espíritu, con su verdad, a su pueblo, a sus hijos. Y esta porción empieza en el versículo 3 con un cómo ahí, por lo menos en la versión Reina Valera, ¿no? Pero eso significa que por esta razón, ahora el apóstol Pablo va a decir algo más. Como todas las cosas pertenecen a la vida y todo lo que hemos dicho, podría decir, así que estas cosas son así, o por cuanto son así, ya que estáis viendo que habéis sido capacitados de una forma espiritual, versículo 5. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, de nuevo conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto
fraternal, y al afecto fraternal añadid amor. ¿Por qué? Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, se nos ha dado todo, totalmente capacitados para conocer no de Cristo, sino a Cristo. Es una relación íntima con Él. Y para conocerle necesitamos vivir esta vida. Y creo que, aunque esto es lo que está diciendo aquí el apóstol, esta lista que añade, ¿no?, una cosa a otra, esto no quiere decir no es una lista exhaustiva, quiero decir que es esto que nos está diciendo y nada más. Probablemente haya más capacidades aquí, ¿no?, que podemos tener. Pero nos dice que tenemos que poner diligencia a estas cosas. Virtud. ¿Qué es virtud, hermanos? Virtud es esa fuerza o esa determinación, de esa voluntad fuerte de querer hacer las cosas. Virtud, ya que tienes fe, pon virtud, ya que tienes la palabra, ya que tienes conocimiento de Dios. Adelante, vamos. Porque eso nos va a ayudar a la segunda cosa, al conocimiento. Conocimiento, vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a buscar de su presencia, vamos a querer conocerle. El conocimiento, dominio propio, es una cosa muy importante también. Dominio propio. Dominio en cuanto a nuestra vida, sujetar nuestra carne, nuestras pasiones, tener cuidado en las tentaciones. Al dominio propio, paciencia, tan necesaria, pero algunos traducen aquí perseverancia. Tened en cuenta, está hablando a estos hermanos perseguidos, atribulados. Perseverancia, debemos perseverar también. Perseverancia. Perseverancia cuando vienen las pruebas, perseverancia cuando no entendemos, perseverancia en la palabra, o sea, fe, en nuestra fe que se nos ha sido dado, en las promesas de Dios, paciencia, perseverancia. Él hará. Él es bueno, nos va a dar lo mejor. Es verdad que a veces nos desesperamos y queremos y no entendemos, pero nuestro Padre sabe que necesitamos. A la paciencia añadid piedad. De nuevo, piedad. Piedad. ¿Os acordáis? Nos habla la Biblia en Corintios que Cornelio era un hombre piadoso. Un hombre que dice que estaba con su familia, que enseñaba a su familia, que oraba a Dios, que daba ofrendas, temeroso de Dios. Piedad. Una vida santa, una vida entregada al Señor, agradecida, santificada, apartada del pecado. Pues a la piedad dice que añadamos también el afecto fraternal, afecto de hermanos, relación con los hermanos, relación de amor, perdonaos unos a otros, sosteneos, soportaos los unos a los otros, ayudaos, amaos. Hermanos, necesitamos la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Nada podemos fuera de la Iglesia.
Y no menosprecies tu iglesia, donde Dios te ha puesto. Bueno, esto me lo tengo que decir a mí mismo también. Muchas veces menospreciamos, ¿verdad? Como menospreciamos nuestras vidas, menospreciamos todo, ¿no? Menospreciamos la iglesia, menospreciamos todo. Hermanos, conocimiento de Dios. Tenemos que poner virtud al conocimiento, a lo que se nos ha dado, a lo que se nos ha concedido, a lo que se nos ha prometido. Tenemos hermosas promesas de Dios. Y amor es la cúspide, amor es la base, amor es el amor. El amor es lo que da, lo que es primeramente el fruto del Espíritu, ¿no? Amor. Amor es lo que Dios nos ha mostrado. Él es amor. En fin, y dice el apóstol que si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una cosa que necesitamos, porque muchas veces vemos, ¿no?, con claridad de que no vemos fruto. El fruto que desearíamos o que esperamos de nuestras propias vidas o de la Iglesia misma. Si estas cosas abundan en nosotros y nosotros estamos ocupados en una vida de búsqueda de Dios, cercana a Dios, de santidad, no vamos a estar ociosos, no vamos a estar sin saber qué hacer, sin hacer nada. Por el contrario, vamos a estar con todas nuestras energías dedicadas a la obra de Dios. Todas nuestras energías dedicadas a nuestra familia, de una gran responsabilidad de comunicar lo que Dios nos ha dado a nuestras esposas, maridos, hijos, y obviamente tenemos la responsabilidad de comunicar el Evangelio. A eso estamos llamados, la gran comisión. Pero no hay fruto. El fruto es algo que surge. Las plantas, los frutales, por ejemplo, no tienen que hacer mucho esfuerzo para dar sus naranjas, sus peras. Sale, es algo natural. Cuando nosotros estamos siendo diligentes en estas cosas, esforzados, vamos a conocer más a Cristo, vamos a tener más la vida de Dios en nosotros, y es el mismo fruto. Esa misma fuerza es la que va a hacer que haya un fruto hacia afuera. O sea, no vamos a tener que estar esforzados y a veces con culpabilidad y resultamos a veces legalistas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No funciona, hermanos. No funciona. Eso es religión. No es la vida que Dios nos ha llamado. Es una vida del Espíritu. Es Dios en nosotros, a través de nosotros. Por eso el apóstol Pedro, lo que más le está preocupando aquí es comunicar estas cosas. El que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta. Nos dice aquí el apóstol, ¿verdad? ¿Nos parece que tiene razón? Que a veces tenemos la vista muy corta, que tenemos miopía espiritual, no podemos ver la profundidad, la anchura del conocimiento de Dios. Tenemos la vista corta, por eso necesitamos, como escuchamos el domingo pasado, muchas veces que Dios nos abre los ojos para poder ver que tenemos la respuesta de Dios ahí al lado. Que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude. Y lo que eso dice, como dice aquí en el versículo 9, esta miopía espiritual es fruto,
aquí tenemos un fruto de haber olvidado la purificación de nuestros pecados. Esto es algo muy importante, porque no se trata solamente de la purificación de nuestros pecados que han sido perdonados y lavados, sino todo lo que representa, ¿no? Es la redención de Dios sobre nuestras vidas, es la salvación, es todo lo que Dios nos ha dado. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Acaso podemos caer de la salvación, los cristianos? No. Si tú eres hijo de Dios, no vas a caer, jamás. En ese sentido. Pero nuestra ceguera nos va a hacer tropezar. Nuestra ceguera espiritual no nos va a dejar caminar con una dirección clara, con un propósito claro, con seguridad. Eso se refiere aquí. Y por eso es que tenemos que hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Tenemos que afirmar, tenemos que recuperar en un sentido la fe, la confianza de quiénes somos en verdad. Tenemos que recuperar esa seguridad de que somos, que Dios nos ha elegido, Dios nos ha dado vida para sus propósitos, para que vivamos en su presencia. A esa vocación estamos llamados a servirle, a vivir para Él. Pero es que al final de todo, hermanos, esto parece una lista de cosas que tenemos que hacer, de exigencias, que sí, pero es que están para nuestro bien. Están para que seamos felices, bienaventurados, para que nos gocemos, para que podamos tener... Y eso sí que no podemos hacerlo nosotros. El apóstol Pedro nos ha pedido una lista de cosas, nos aconseja hacer cosas, pero es el Espíritu Santo en nosotros el que nos va a dar el fruto de amor. Eso no viene de nosotros, eso viene de Dios. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Esas cosas no pueden venir de nosotros mismos. Esas cosas son las que surgen de esa naturaleza espiritual, del Espíritu del Señor unido al nuestro. Y así no caeréis jamás en ese sentido. Hermano, yo estoy harto de tropezar. Y la vida es corta. Pasa rápido. No vamos a recuperar el pasado. Vamos a aprovecharnos con los fallos del pasado, si ponemos diligencia a estas cosas. Pero miremos hacia adelante, hermanos. Pongamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón. Y vamos a ver a la vez cómo el Señor nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a dar todo lo que necesitamos. Y nos vamos a sorprender, te lo aseguro. Estoy convencido de eso. Estoy convencido porque me he dado cuenta yo, a la medida que estudio estos pasajes, de mi error. Tengo fe. No me importa el pasado, no me importan mis errores. Voy a poner los ojos en Cristo. Voy a ver sus promesas maravillosas, enormes, grandes, cumplidas. Sí. Hermanos, lo vamos a ver. Lo vamos a ver si nos ponemos en el camino. Versículo 11. De esta manera, y no de otra, de esta manera que estamos diciendo, os será otorgada amplia y generosa
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, de nuevo, un poquito de duda aquí. ¿Acaso no vamos a tener entrada? Si caemos, si fallamos. No, no es eso, hermanos. Ya hemos dicho, la salvación está en Cristo, es de Cristo. Somos salvos por gracia, nada que podemos hacer nosotros por nuestra salvación. Nosotros podemos edificar, podemos vivir. Como hay un pasaje que dice, ¿no? Ocúpate en tu salvación. Ocúpate en tu salvación no es que vas a poder salvarte tú de nada. No, es Dios el quien salva. Pero tenemos que ocuparnos. Somos nosotros que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Él es quien da la salvación. Tenemos entrada, sin ninguna duda. Somos hijos. Jesús murió en nuestro lugar. Eso nadie va a poder quitarlo. Nadie va a poder arrebatarnos de su mano. Somos salvos. Ya está. Pero cuando aquí nos dice que de esa manera vamos a tener una amplia y generosa entrada, se refiere, hermanos, que podamos llegar con gozo al Señor. Con el gozo de decir, Señor, aquí tienes. Mira todo lo que te he ofrecido. Que Dios pueda decir con mucha claridad, muy bien, siervo fiel y justo. En poco me has sido fiel, en mucho te pondré. Porque también hay recompensas. Nos dice la palabra del Señor que también hay recompensas en el cielo. Yo me pregunto muchas veces qué puede ser mejor, ¿no?, que estar en la presencia de Dios. Pero bueno, ahí queda eso. Así que, hermanos, ya que tenemos una segura entrada al final del camino estrecho, como decía nuestro hermano, único camino que es Cristo, recordemos lo que el apóstol lo que la palabra de Dios, porque eso es la palabra inspirada de Dios, lo que Dios nos está diciendo hoy. Conozcamos al Señor, pongamos toda diligencia en vivir para Él, en conocerle. Así que, por un lado, que el Señor nos ayude a cada uno, y también, amigo, seguramente algunos aquí no han conocido a Dios, no han tenido esa experiencia de la salvación, no han reconocido que es solamente en Cristo y por su sangre y su perdón que podemos recuperar la amistad con Él si nos arrepentimos de nuestra vida sin Dios, alejada de Dios. Que sepas que solamente en Él hay salvación. Dale tu vida al Señor. ¿Serás tú una de esas personas por las que Cristo murió? Bueno, estás escuchando su palabra. Dice la palabra que los que oyen mi voz, me siguen. Entonces espero porque el que obra es Dios, espero que Dios soberanamente, a partir de esta charla, esta palabra, obre en tu corazón, pueda transformarte, darte vida eterna, su naturaleza, su espíritu, nueva vida, perdón de pecados. Amén.
Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Te rogamos, Señor, que no vuelva vacía, que obre así como tú la has enviado hoy. Pedimos que la guardes, que la protejas y que, como esa semilla de mostaza pequeña, pueda tener fruto en los corazones de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.